Un par de minutitos pasan de las 9 menos 20, una hora menos en Canarias. Arranca nuestro tiempo de análisis. Sigue con nosotros Silvia Ribeiro. ¿Qué tal, Silvia? Muy buenos días. ¿Qué tal, Dani? Buenos días. También, como ayer, por segundo día consecutivo, Carmelo Jordá. ¿Qué tal, Carmelo? ¿Cómo estás? Yo encantado y más días. Y que no falte, ¿verdad? Y que no falte, yo, claro que sí. Si me necesitáis, yo estoy, como decía alguien. Nosotros encantados, ya lo Solo sabes. Tenemos que pedírtelo, ¿no? Exacto, solo hay que pedirlo. Y saludo por primera vez en este verano a Maite Rico. ¿Qué tal, Maite? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal estas semanas? Bien, la verdad es que entretenida y relajadita, bien. Bueno, has podido desconectar un poco, ¿no? Sí. Aunque yo creo que los periodistas nunca terminamos, entre otras cosas porque yo creo que no podemos. No se puede, pero es verdad que siempre tienes ahí como estás mirando el móvil y las informaciones y eso, pero no, la verdad es que sí he podido desconectar. Bueno, que también es importante, claro que sí. Bueno, enseguida comentamos los asuntos que hoy son noticia, pero quiero comentar algo precisamente de lo que estamos hablando, de lo que estábamos hablando fuera de micro, el caos que tenemos ahora mismo, Silvia, en Chamartín. Ayer se tuvo que suspender la circulación ferroviaria entre Madrid y Galicia debido a los incendios que siguen activos en Orense. Informaba Renfe de que seguramente la circulación se restablecería a lo largo de esta mañana, desde primera hora. Incluso señalaron que el tren que partía a las 7 rumbo a La Coruña ya saldría a esa hora. No ha sido así. El que estaba previsto que saliera a las 8 rumbo a Orense tampoco ha salido. Se siguen acumulando allí los pasajeros, denuncian lo de siempre, la falta de información, la falta de comunicación, y lo que yo no entiendo es que, teniendo en cuenta que esta era una posibilidad real, que esos incendios no se controlaran y que por lo tanto hoy no se pudiera poner de nuevo en marcha esa circulación ferroviaria, no se hayan planificado alternativas. No hay alternativas. Hablas de la estación de Chamartín. Tenemos que hablar de la estación de San Cristóbal en La Coruña, de la estación de Orense y de otras tantas donde se están acumulando los pasajeros sin absolutamente ninguna información. Os diré que el problema no se ha originado en las últimas horas, desde que ayer volvieron a cortar el servicio. Recordaréis que ya ocurrió el martes, de modo que estamos leyendo comentarios en las redes sociales, quejas de ciudadanos, de pasajeros que están montando en estos momentos en los trenes que tenían billetes para el día 12 por la tarde, en torno a las 5 de la tarde, y que en estos momentos siguen todavía en Madrid, pero la información que nos llega desde la estación de Chamartín es verdaderamente confusa, porque hay gente, pasajeros a los que están ordenando que bajen a los trenes, les están confinando en los trenes, les obligan a cambiar de una vía a otra constantemente, no saben si van a salir, desconocen si hay algún tipo de servicio especial, como autobuses o trenes de cercanías ya en Galicia, en zonas no afectadas, para poder continuar su viaje. El caos es absoluto, la desinformación total, y el ministro Puente, responsable de todo esto, que ayer insistía y se negaba a rectificar esos graves ataques hacia Mañueco, hacia el presidente de Castilla y León, ahora es el que no aparece. El que está de vacaciones. Ahora iremos con esas declaraciones de Óscar Puente, pero referente a lo que está ocurriendo en las estaciones de Madrid y Galicia, ¿se repite la misma historia? Es siempre lo mismo, y lo que estábamos hablando cuando a veces, bueno, ya más allá de la obsolescencia de los trenes y del desastre de gestión, porque no se debe olvidar que llevan ya 7 años al frente y que lo mismo que han hundido Correos, están hundiendo Renfe. Hay que ver si no los escándalos de corrupción de Adif, todo eso suma evidentemente. Aparte de eso, es que cuando hay previsión de lo que pudiera ocurrir, como que se cierre lo que estábamos hablando, que se corte la comunicación por un incendio, que eso es absolutamente lógico. Hombre, planifica un poco las cosas, ahí pon servicios alternativos. Eso lo hemos visto todo el tiempo. Cada vez que se queda un tren tirado, ¿cómo puede estar la gente 9 horas en un tren sin que Renfe no ponga oye, tenemos autocares, yo qué sé, siempre hay soluciones alternativas y nadie aparece a darlas. Y en este caso es lo de siempre, se acumula la gente en Chamartín. La falta de información yo creo que es lo que más crispa, porque te impide además hacer planes alternativos o buscarte la vida. A mí me ha pasado también hace poco, bueno, fue afortunadamente una incidencia menor y el tren salió con retraso, pero nada más. Pero ya empezaban, simplemente te dicen, estése atento a las pantallas. Entonces dices, bueno, ¿qué ocurre? Cuando vas a preguntar, no podemos decir nada más. ¿Pero esto qué es? O sea, es una falta de respeto al ciudadano. En estos momentos, en las pantallas de Chamartín, están puestos los trenes, los dos, tanto el que salía a las 7 de la mañana como el que salía a las 8, con número de vía incluido.
y no aparece si está cancelado, si está retrasado. Preguntas al personal de Renfe que hay en la estación, te remite a los paneles. Exacto. Te dicen, no podemos decir nada, están preparando el tren, que nos decían nosotros, pero si tenía que haber salido ya, como que lo están preparando, que le están peinando, o sea, ¿qué es esto? Entonces, la gente es razonable, la gente entiende. Simplemente dale las explicaciones necesarias, trátale con un mínimo de respeto, porque es que de verdad este gobierno, y hablaremos ahora cuando veamos cómo están reaccionando a lo que está pasando con los incendios, y en concreto el equipo del ministro Puente trata a la gente como ganadería, ¿no? Es terrible. Ni siquiera se prevé la presencia de algún responsable que pueda dar esa información. Pero eso sí, los pasajeros de Chamartín pueden disfrutar de la campaña publicitaria Perdonen las mejoras, sí. mientras están allí esperando. Y por lo menos Chamartín hay sillas, se han puesto sillas. Que te pasen a Atocha. En Atocha la gente está por los suelos. Chamartín es como Bombay. Chamartín está desmantelada en estos momentos, está en obras. Parece una estación del tercer mundo, Chamartín. Pero, oye, al lado de Atocha, vamos, es que por lo menos han puesto sillas. Quiere decir... Nosotros hemos intentado esta madrugada ponernos en contacto con Adif Seguridad de las Vías. No nos han contestado. Renfe Atención a Viajeros, hemos estado más de 40 minutos en espera y no hemos conseguido que nadie atendiese a nuestras llamadas. A infinidad de puertas hemos llamado incluso a compañeros de medios de la prensa en Galicia y finalmente la única llamada que finalmente ha sido, iba a decir fructífera, que finalmente tampoco ha sido la Policía Local de Orense, que la información de la que ellos disponían era efectivamente que las vías se iban a abrir y que se iba a restablecer el servicio con total normalidad a las 7 de la mañana. Son las 8:48 y hasta el momento no hay circulación restablecida. Lo que demuestra que la información entre autoridades también es descoordinación absoluta. Sí, la degradación de los servicios públicos y de servicios públicos tan esenciales como los trenes y de cosas que funcionaban muy bien hasta no hace tanto, porque lo llamativo es eso, ¿no? Que realmente, por ejemplo, los trenes de Renfe pues tenían sus defectos, eran muy caros, ¿no? Pero funcionaban muy bien, eran una seguridad. Pues esa degradación y la degradación de sus responsables, en este caso del que es el ministro responsable de todo esto, nos dan una idea bastante ajustada de la degradación que ha sufrido este país. Este país, decía Dani, yo creo que puedo decirlo a micrófono cerrado, fíjate, parecemos un país del tercer mundo. Uh-huh. Hombre, no somos un país del tercer mundo, eso sería exagerado, pero hemos dejado de ser un país del primer mundo. Esa es la realidad de España. La economía que va como un cohete es la de un país que ha dejado de estar al nivel en muchas cosas, entre ellas los servicios públicos, al nivel de los países con los que nos gusta compararnos, al menos. Al nivel de un país europeo, de un país importante de Europa, al nivel de una economía importante en el mundo. Pues nada, pues hemos bajado, no sé exactamente cuántos escalones, eso no es fácil medirlo, pero hemos bajado varios escalones y estamos en esa escalera descendente. Y la propaganda y la historia y los tuits de Puente no van a tapar eso. Y no van a tapar la realidad que se encuentra un español cuando viaja, cuando va al médico, cuando hace muchas cosas, no digamos cuando tiene que relacionarse con la administración, que en la que se encuentra en un país que no es un país en el que las cosas funcionen bien, que no es un país en el que las autoridades te traten bien. Es eso, es otro tipo de país. Gracias, señor Sánchez, por haber conseguido bajarnos de nivel. Y al final esas cosas luego tienen también una traslación a otro tema, no quiero introducirlo, pero que creo que es importante. Tampoco somos un país que decide en lo internacional. Es decir, cuando hay una llamada... Va en paralelo, pero efectivamente claro. Es eso. O sea, nos estamos alejando del primer mundo, nos estamos alejando de Bruselas y estamos cada vez más cerca. Estamos ya en Puebla. O sea, eso ya podemos hablarlo después, pero efectivamente el ciudadano simplemente, es que lo pensaba el otro día, antes ibas a la estación y tenías la certeza de que el viaje va a haber un incidente, vale, no importa. El problema es que ahora ya vas a la estación esperando de que no pase nada, que no sabes exactamente, entonces ya tienes que prever las cosas de manera distinta. Vas con miedo. Cuando nosotros hemos hecho, las salidas del programa, tienes que ir con mucha antelación porque dices, si pasa antes decías, bueno, puedo llegar por la mañana y estoy... No, ahora te planteas llegar un día antes para estar seguro en el sitio. Entonces te condiciona totalmente la vida. Antes ibas con total confianza y ahora efectivamente vas con miedo y preocupación. Pero es que además en este caso que nos ocupa, el que está teniendo lugar ahora mismo, es especialmente irritante porque era algo que se podía prever.
Yo entiendo que cuando algo que estaba claro, quiero decir que era... Yo entiendo que cuando tú vas en un tren y te quedas parado en mitad de las vías porque hay un problema con una catenaria o porque se origina un fuego más adelante, te puede enfadar que no te dé a lo mejor una alternativa rápida en ese momento, pero es algo que ha ocurrido sobre la marcha. Pero es que en este caso es algo que ya ocurrió ayer, con lo cual no puede suceder lo que está ocurriendo hoy. Es decir, tienes que tener alternativas preparadas para que en caso de que esa situación persista, ofrecerle una alternativa a los pasajeros que hoy tenían previsto coger un tren. Es que hay gente que tenía esos trenes previstos, esos viajes para el martes, que a día de hoy, insisto, siguen en Madrid y a lo mejor han perdido conexiones o viajes hacia otros puntos. Claro, es lo que está pasando continuamente. Estamos en plena operación salida hoy, o sea, mañana es festivo y hoy se prevén infinidad de viajes en aviones, en trenes. Y esta gente no sabe cuándo va a llegar. Y todo ello, amiguitos, coincide con una etapa de inversiones europeas y dinero que fluye de Europa a expuertas y de récord en recaudación fiscal. Varios años de récord de recaudación fiscal, que es lo que es absolutamente incomprensible. No, es que... A ver, bueno, sí debería ser incomprensible, pero se comprende perfectamente. Comprende perfectamente al ver en manos de quienes estamos. Y luego, y todo esto, como decimos, con el ministro dando por ahí lecciones de gestión, de ironía y de sarcasmo. Mira, tío, vete. Es que para ser irónico y sarcástico hay que ser inteligente y este no lo es. Entonces no le ha salido. Es que se ha tenido que ir a decir barbaridades, lo cual yo creo que no estamos destacando al viaducto de los feos. Es un tema que me parece que tenemos que hablar del viaducto de los feos. Hay que hablar más ese melón quería abrir porque efectivamente reapareció ayer el ministro de Transportes, el señor Óscar Puente. Sí. Atendió a los medios de comunicación, Silvia. Le preguntaron si se retractaba de esos tuits que había dirigido a los presidentes autonómicos del PP, Mañueco y Moreno Bonilla. Y no solo no rectificaba, sino que mantenía todo lo que había dicho. Sí, y además hoy habla el diario El País de vacaciones como arma de refriega política. Yo lo que voy a hacer, más que recomendar la lectura de esta pieza del diario El País, es otra que pueden encontrar en el debate y en el que pone la lupa en la enorme casualidad, entiéndase la ironía, porque hay veces que no ocurre en radio, la ironía que supone que los ministros a los que hemos visto estos días han aparecido, casualidad, en las zonas en las que están veraneando. Almería, Cádiz y, si no, por ejemplo, como Marlaska, lo que hace es posar delante de una pared blanca y que cada uno imagine dónde está. Hay incluso una imagen de la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, posando en una bodega que, si no estoy mal informada, está en Orense. Que es donde el epicentro ahora mismo de todos estos incendios y del problema que estamos contando ahora mismo también respecto a las comunicaciones. Bueno, pues se han escudriñado las vacaciones de cada uno de los ministros y dónde han aparecido, casualidad, y el ministro Puente quejándose también de la ausencia de estos presidentes autonómicos. La última imagen, o la penúltima, la de ayer era en el viaducto de los feos, la anterior era en Altea, os acordaréis. Las fotos de las fiestas y los fuegos artificiales. Efectivamente. Cuando había otro tren parado a 40 grados con la gente sin poder salir, efectivamente. Exacto. Comentábamos ayer, porque han salido además varios ministros, recuerdo el Masait, Sara Agesen, Bolaños y no sé si alguno más. Claro, los periodistas le han ido preguntando por las palabras, por los tuits de Óscar Puente, y todos decían, no, nosotros estamos en lo importante, que muchos lo interpretaron como un tirón de orejas a Óscar Puente. No sé si coincidís, yo tengo la sensación, lo comentábamos ayer, yo es que creo directamente que estamos ante un reparto de roles. Sí. Es decir, Óscar Puente llegó para esto, para ser el azote del gobierno, y ya está. Y luego el resto de ministros se dedican un poco a disimular esas críticas. Que no se atreven a decir siquiera, pues mira, no lo comparto o no estoy de acuerdo. No. La Agesen diciendo, no es que conoce bien su... Yo creo que ni se había enterado de lo que había dicho el ministro, porque la respuesta que dio era pero hacías tú esta mañana una comparación con la gestión de la Dana, y se repite lo mismo, y si me apuras hasta la gestión de la pandemia, no asumen responsabilidades, se escaquean y ponen a la gente más incompetente en Pedro Sánchez el primero, claro, en los puestos de gestión. En el caso de los incendios, el gobierno ha estado callado y la primera vez que sale un ministro es Puente para insultar. Eso ha sido la gestión de este gobierno. Ya después, cuando
le pasa también como cuando destaca los títulos falsos del currículum de una del PP, que se le vuelve en contra porque él mismo tiene un máster medio fake. Entonces, con esto igual se dedica a criticar que los presidentes cuando empiezan los incendios estuvieran de vacaciones. Y dice, bueno, ¿y vosotros dónde estáis? ¿Dónde está cada quien? El rey ha llamado, se ha interesado por los incendios. Que se sepa, Pedro Sánchez no ha llamado a nadie. Lleva hoy el diario ABC, confirma que no ha llamado a ninguno, solamente Margarita Robles se ha puesto en comunicación con Alfonso Rueda. Con el resto de presidentes afectados tampoco. Tampoco. Entonces, y luego aparece, hombre, la ministra de Medio Ambiente y Cambio, yo qué sé cómo se llama, porque son todos unos nombres que es que son imposibles. La Sara Agesen no tiene que llamarle a la SER para decir, oiga, ¿usted va a ir a algún lado de los incendios que se está quemando y 1/3 de los bosques españoles son de gestión estatal? Entonces, no, pues eso, si me necesitan, si puedo ser útil, voy. Pues mira, maja, no vayas porque realmente útil no vas a ser, pero es que no tienen ningún tipo de conciencia de lo que es una responsabilidad política. Ninguno, ni ninguna idea de lo que tiene que ser una gestión. Es decir, el gobierno a día de hoy vive para cargar contra la oposición y por eso Puente es la estrella. Es decir, y por eso los demás no se atreven a chistarle. No, es que están acojonados. Porque ¿Tú te imaginas? El Consejo de Ministros deben tener más miedo que un nublado, porque el tipo no tiene límites. ¿No? Y porque saben que Puente, si hace eso, es porque tiene carta blanca y probablemente porque alguien le ha dicho, Óscar, sal. No, ¿sabes a también la lo arena. que pasa? Alguien comentaba, y es verdad, que tantos siete machos que se pone con la oposición y luego es el más absoluto servil de su jefe, ¿no? Que eso pasa mucho con esta gente, con el puto amo, que es bastante patético. Las declaraciones que hizo hace unos días, no me acuerdo si son semanas o meses porque tengo ya la cabeza fatal, pero las declaraciones estas de cómo era ver a Pedro Sánchez en la arena internacional y tal, eran quiero decir, daba vergüenza ajena, sí. Pero daba mucha vergüenza ajena. Dice, ¿cómo puedes ser tan servil, tan arrastrado? Es decir, ¿cómo puedes ni siquiera tener con el jefe ni y duro con las víctimas? La precaución de sarcástico con las víctimas. De si realmente piensas eso, que hombre, ya es difícil pensarlo, pero si realmente lo piensas, hombre, tápate, cállate, disimula un poco, ¿no? No seas tan, date cuenta del papel que estás haciendo. Y hay otra cosa que se ha perdido totalmente y que al final yo creo que impacta en todo esto, que es la dignidad del cargo. Oiga, que usted es ministro del Reino de España. Usted tiene que estar por encima de la batalla tuitera. Que le pagan el sueldo más todos los españoles. Claro, es decir, usted no está aquí para eso. Usted tiene Joder, es que es muy importante ser ministro, es que se nos olvida, porque claro, como ya ves una plantilla de zarrapastrosos que cualquiera puede ser ministro, pero ser ministro no es una tontería. Uh-huh. Ser ministro, es decir, es un club muy exclusivo, es algo que debería ser importante, es algo que deberías levantarte por la mañana y pensar, primero, joder, qué suerte tengo de ser ministro del Reino de España, y segundo, a ver cómo consigo hoy estar a la altura. Y aquí nada, aquí no hay ningún respeto por el cargo, todo es de usar y tirar, todo tiene una doble intención. Si eres ministro, luego vas a ser candidato, entonces eres ministro y te mantienes en el ministerio porque así tienes visibilidad. No se gestiona nada. Vamos, es un auténtico desastre. Y lo de los incendios a lo mejor es un desastre compartido y todo el mundo tiene responsabilidad y luego la naturaleza es la que es y a veces no hay forma de parar estas cosas. Bueno, seguramente Carmelo también busque Óscar Puente con esas declaraciones precisamente esto, que estemos hablando de esto. Claro, embarrar el asunto. Y no de otros asuntos que a mí me parece desde luego insólitos, como el hecho de que, por ejemplo, hoy, cuando abres la agenda del gobierno, veas que solo el ministro Marlaska tiene agenda. Una entrevista a primera hora en una televisión, en la televisión pública. Qué raro. Y esta tarde una reunión. Sí, ese gobierno tan trabajador. Es decir, con la que tenemos encima más que esa es otra. Más de 100.000 hectáreas en el quemadas. Acueducto, lo que sea, como se llama la de los feos, que aparecen los hermanos Tonetti. Bueno, la verdad es que los hermanos Tonetti eran muy dignos. Puente y Bolaños. Y a mí me recordó hay una foto que la llevamos en Libertad Digital hoy del señor Puente, me recordó a una visita al zoo. Pues estaba pensando cómo decirlo, pero vamos a decirlo prácticamente con guayabera y gallumbos diciendo que, en fin, salían después de los insultos de Puente,
lo que salen ya llega Bolaños a recordar lo eficacísimo que es este gobierno y que en una hora están todos. Y claro, cuando tú recordabas, Dani, la situación de la Dana, lo que tardaron en aparecer, el retraso con la pandemia, el retraso con el volcán de La Palma, todas las tragedias que ha vivido este país, si por algo se ha caracterizado este gobierno ha sido por la tardanza en la reacción, en la gestión y sobre todo en dar la cara, cómo se han eludido todas las responsabilidades. Bueno, pues que tenga la desfachatez, Bolaños, de salir a decir que este gobierno hace todo estupendamente bien cuando estamos viendo lo que está pasando justamente ahora con los incendios. Y la politización de la tragedia desde el minuto uno. Por cierto, a propósito de otro debate que ha tenido lugar en las últimas horas, si el gobierno debía o no asumir el control y la gestión de lo que estaba sucediendo con los incendios, no sé si habéis tenido ocasión de escuchar la aclaración que hizo ayer el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Si vosotros también percibís cierta descoordinación en el discurso del Partido Popular, vamos a hacer una pausa y enseguida lo comentamos. Antes, con nuestra compañera Lucía Prieto, escuchamos la recomendación que nos trae de Colacel. Muy buenos días. Ya sabemos que la mejor forma de proteger nuestra piel, la que vemos, pero también la que conforma nuestros órganos, nuestro interior, es conocer la mejor tecnología que une la regeneración de los tejidos con la hidratación y la intensa nutrición. Hablamos del suplemento más potente del mercado, hablamos de Colacel Antiox de Mundo Natural, que además nos ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro, dejando cao los radicales libres que provocan deterioro y descolgamiento. Colacel Antiox nos ayuda a reforzar la producción de colágeno, clave para el envejecimiento. Su fórmula funciona gracias a sus péptidos marinos, potentes antioxidantes y sobre todo la vitamina C que contribuye a la producción endógena del colágeno. El resultado, pues que lucimos más jóvenes, ojo, por dentro y por fuera, al frenar el estrés oxidativo en todo el organismo. Es tan potente que con un solo sobre nos sobra para conseguir lo que con otros necesitamos hasta 3 tomas. Compruébenlo ustedes mismos, llamen al teléfono 91-446-0000, pregunten a su farmacéutico dietista en la web www.parafarmaciamundonatural.es o si lo prefieren en la aplicación móvil de Mundo Natural. Es la mañana, es radio. Es la mañana, es radio. Nadie ha planteado la necesidad de tener un nivel 3. Nadie. Ni los representantes del Gobierno de España, ni los representantes de otras administraciones, diputaciones provinciales, en fin, otras instituciones o entidades, ni por parte de la Junta de Castilla y León. Bueno, pues así respondía ayer el presidente de la Junta de Castilla y León a los periodistas cuando estos le preguntaban si había valorado la posibilidad de dirigirse al gobierno para pedirle que se hiciera cargo de la situación, teniendo en cuenta la gravedad de los incendios en su región. Y hoy, Silvia, pues se puede establecer un cierto paralelismo, ¿no? Quizás con lo que pasó en su día en La Dana, teniendo en cuenta sobre todo que ayer reapareció Alberto Núñez Feijóo acompañando al presidente gallego Alfonso Rueda y atacando al gobierno porque consideraba que no estaba colaborando prácticamente con las comunidades autónomas para extinguir estos incendios. Hay varios paralelismos que podemos establecer, empezando por lo verdaderamente grave, que el gobierno sigue sin brindar ayuda a esas comunidades afectadas. Ayer era Marlaska el que venía a decir lo mismo que Sánchez con La Dana, que el que quiera ayuda, que la pida. Tras 3 semanas de incendios, anoche el ministro de Interior solicitó por fin 2 aviones cisterna a Europa. Lo hizo pasadas las 9 de la noche, 2 horas después de que Feijóo exigiese al gobierno que moviese ficha, que pidiese a los aliados esa colaboración, pero ni siquiera sabemos aún en estos momentos a qué zonas se van a destinar esos 2 aviones cisterna. Otro parecido con lo que pasó en octubre en Valencia es lo que escuchábamos ahora, esa aparente descoordinación entre Génova y sus varones. El Partido Popular denunciando el partido como institución, podríamos decir, ¿no? Como organismo o algo semejante, denunciando la inacción del gobierno, pidiendo que tome el control, y por otro lado a Mañueco diciendo que no hace falta, que los técnicos, ninguno de ellos le ha pedido que soliciten eso, y eso recuerda bastante además a Amazon, esa negativa a ceder el control al gobierno central. Y como ya pasará también con las riadas, Dani Culpan, al cambio climático de lo que estamos viendo estos días, a pesar de que hay alrededor de 25 detenidos acusados de provocar
incendios. Eso sí, una diferencia sustancial. Sánchez, el presidente del Gobierno, en aquella ocasión acudió a Valencia el día 31, 2 días después de la tragedia, y ahora, lo estamos viendo todos, ha priorizado sus vacaciones en Lanzarote. Pero cuando acabe de descansar, no descartéis que acuda a hacerse unas fotos con cara muy compungida, probablemente lo hizo maquillado. en Extremadura hace un par de años. No hay que descartarlo. A ver, yo con esto... Pero sin gente, tipo Potemkin. Le pondrán ahí unas cuantas cenizas claro, y le quitarán a la población. Como no vaya a pasar como en Paiporta. Donde hay gente, pues eso, acaban tirándole cosas a la cabeza, que es una reacción muy humana y comprensible, por no decir otra cosa. Yo con esto tengo una especie de sentimiento ambivalente. Acabamos de decir que este gobierno es un desastre, que no es capaz de gestionar nada y que todo lo que cae en sus manos lo destroza. Entonces, digamos, yo entiendo que para algunos responsables autonómicos pedir ayuda a ese gobierno en una situación como esta, que no es igual a la de la Dana, ni mucho menos, aunque se le parezca, realmente son cosas muy distintas, pues no sé si tiene demasiado sentido. Es cierto que todas las, excepto la UME, todas las, iba a decir fuerzas, ¿no? Todos los servicios de extinción de incendios, de lucha contra los incendios forestales, son ya responsabilidad de las comunidades autónomas. Por lo tanto, de verdad, no sé muy bien qué podría aportar el gobierno en estas circunstancias. Otra cosa es que el propio gobierno, si fuese otro gobierno, tomase la iniciativa, declarase el nivel de emergencia y, no sé, coordinase esfuerzos entre comunidades autónomas. Lo mínimo que se espera. Ya, pero es que estos tíos no van a hacerlo. Bueno, a lo mejor entonces, hay que cambiar la legislación. ¿para qué vas a pedirlo? No, pero ¿para qué vas a pedir que un tío como Puente o como Mínimo Marlaska, digamos, que este tipo de gentuza, porque no tiene otro nombre, entre en tu camino, cuando además tú sabes que su único propósito es cargarte con el muerto desde el punto de vista metafórico y, si pueden, desde el punto de vista real, literal? Entonces, es decir, es que si yo fuese Mañueco, no sé, ¿para qué quiero que estos vengan a molestar cuando no a fastidiar? Entonces, yo eso lo entiendo. Otra cosa, insisto, es que un gobierno serio habría declarado el nivel 3 hace días y estaría coordinando esfuerzos entre comunidades autónomas, pidiendo refuerzos en el extranjero, haciendo lo que se espera de un gobierno. Pero es que este no es un gobierno que vaya a hacer eso. Entonces, ¿para qué le vas a pedir algo que no van a hacer? Es que, ¿qué ha ocurrido cuando el gobierno ha asumido la gestión de las cosas? Que fue la pandemia. Asumió la gestión de la compra, y tuvo que devolverla después. Tuvo que devolverlas. Al final las comunidades eran mucho más eficaces comprando, por ejemplo, lo que hacía la Comunidad de Madrid, que comprando mascarillas insolidarias. Es que tienes que ver cosas. Claro. Y cuando no, encima se colaron entre medios toda la recua de corruptos y empezaron a hacer negocio con el tema. Entonces, ¿para qué vas a pedirles que gestionen nada? Es que en la pandemia no gestionaron nada. Lo único que gestionaron fue eso, la compra, y acabamos viendo las mascarillas fake y los contratos con las empresas de coldo. No sé. Sí, en un mundo ideal en el que el gobierno fuese un grupo de gente que gestiona las cosas, pues sí. Pero con este gobierno... tendrían que haber unas pautas ya no gestionan fijas sobre ni la Renfe, emergencias. Ni son capaces de gestionar los trenes. Pero lógico es que hubiera, efectivamente, de cara a tragedias, como además que los incendios, digamos, cada verano tenemos, o sea, no es una cosa nueva, que efectivamente debería haber unas pautas y el gobierno asumir la gestión general, la coordinación sobre todo, porque estamos oyendo cómo hay comunidades, incluso localidades, el alcalde de Tres Cantos diciendo que ha ofrecido las ayudas de sus bomberos locales. Todo eso tiene que estar coordinado, debería estar coordinado por una autoridad de expertos, evidentemente, que agilizara los trámites y que pusiera un poco de ayuda en el caos, porque los presidentes autonómicos tampoco tienen por qué, o sea, ellos saben lo que pasa en su comunidad, no saben lo que pasa en su comunidad vecina, entonces todo esto tendría que estar supervisado por el poder central, que es el responsable. Incluso en el caso de los presidentes autonómicos, que se conocen todos, que además en este caso son todos del mismo partido, ¿qué va a ser más eficaz? Mañueco llamando, no sé, a Amazon, por poner un ejemplo, Amazon no, a Azcón, que en Aragón en este momento no hay grandes... Oye, por favor, mándame lo que podáis, mandarme lo que tengas, o que eso, o Mañueco diciendo al gobierno y el gobierno diciendo... Reconoce que eso es completamente disfuncional. En un país normal, con un gobierno normal, no debería ocurrir. Claro, pero eso es lo que digo, pero es que no estamos... O sea, lo que yo digo es que efectivamente en un país normal... 17 taifas que se organizan entre ellos como pueden. Pero no es tan descabellado que este tipo de servicios esté
descentralizado. Al final son cosas, por ejemplo, en las que el conocimiento del terreno es fundamental, en las que estar cerca te permite, pues eso, conocer el terreno, saber cómo distribuir. Es decir, yo eso no lo veo, a veces no, pero si no es le echamos a las con que haya autonomías una estructura, yo es que no me imagino que en Alemania o en Francia, vamos, Alemania digo, por un país más descentralizado, no haya un organismo coordinador que desde la base hasta la cúpula esté perfectamente estructurado. Ese organismo se llama gobierno, pero el gobierno que tenemos en España es el que es. Y por eso digo que en esta situación y con este gobierno, quiero decir, ¿quién le va a decir a Mañueco, por ejemplo, sí, oye, declara el nivel 3 y pilla del gobierno porque ellos nos sacan del marrón? Nadie, porque sabe que no lo van a hacer. Sabe que lo único que sería eso es una cosa que podría tener cierto coste político y ningún beneficio práctico. Es que ese es el problema, Carmelo. Es que a mí me parece muy relevante el hecho de que ni el presidente del gobierno no se haya puesto en contacto con ningún barón autonómico, que solo Margarita Robles... Que hay Robles, elecciones autonómicas en breve. Efectivamente, eso es lo peor, que el ciudadano, ya mira, ni siquiera hablo de los periodistas, el ciudadano tenga la sensación de que cualquier respuesta se mide en términos políticos. Además, cualquier respuesta a los desafíos más comunes que tiene la ciudadanía. Entonces, claro, yo me imagino a todos aquellos que estos días están luchando voluntarios contra que digan, bueno, pero claro, yo me pongo a pensar, los incendios afectan fundamentalmente a comunidades del Partido Popular, qué casualidad que sale el ministro Óscar Puente atacando a los dos presidentes autonómicos, Bonilla y Mañueco, que van a elecciones en cuestión de meses. Yo entiendo que eso tiene que generar una desafección y un hastío entre los ciudadanos. Pero creo que hay que ponerle coto también y denunciarlo de alguna manera. ¿Qué vemos ya no los periodistas que estamos siempre metidos en esto? Pero yo creo que cualquier ciudadano normal lo que ve a día de hoy en España es que unos y otros aprovechan cualquier circunstancia para tirarse la cabeza. Y he dicho unos y otros, pero es que tampoco es justo eso. Pero no es justo, claro. Exacto, no es justo, porque en España quien ha politizado absolutamente todo hasta la náusea ha sido la izquierda. Lo dijo en su día Pablo Iglesias, hay que politizar el dolor y lo ha seguido al pie de la letra este presidente y este gobierno. Lo dijo también de otra manera Zapatero, nos interesa, que haya tensión, y empezó esto que no nos acordamos con el gran Felipe González, ese que parece que era no sé qué, con el anuncio del Doberman. Es decir, la izquierda en este país ha llevado la confrontación política a todos los ámbitos y la ha eliminado de cualquier tipo de reglas. Ahí está Óscar Puente. Pero, de nuevo, este es el tablero con el que jugamos hoy en día. Es decir, este es el tablero con el que juega un presidente que ojo, que no es por defenderle, que no es porque yo le tenga ningún aprecio ni considere que sea un estadista, un político como Mañueco. Él está jugando en este tablero, él lo sabe, no es culpa suya. O es menos culpa suya que de otros. Pero él está jugando en este tablero. Entonces, al final, pero la cruda realidad es que lo ves Mañueco, desde el minuto por ejemplo, 1. No ha querido entrar, que eso está bien también. O sea, ha estado elegante en ese sentido. No responder, hombre, a veces pues tendrás que responder, pero en este caso yo creo que ha estado bien desmarcarse, porque está lo que está, que es a resolver una crisis terrible, no a responder a un mamporrero cuyo papel es ese, directamente insultar, ¿no? Bueno, quiero abordar también con vosotros esa cumbre que tuvo lugar ayer entre Donald Trump y varios mandatarios europeos relativo al cara a cara con Vladimir Putin que tiene lugar mañana en Alaska. Vamos a hacer una pausa y enseguida abordamos ese asunto. Es la mañana. Es radio. Cumplimos 25 años en el Grupo Libertad Digital. Cumplimos 25 años luchando para lo que creamos. Este grupo que increíblemente un cuarto de siglo después sigue adelante y sigue más fuerte que nunca. Y vamos a seguir haciéndolo por los siglos de los siglos, probablemente. Pero ante todo, queremos dar las gracias a todos los que nos habéis acompañado en todos estos años, en estos 25 años. Gracias. Colaboran SIGTAG y Colegio de Agentes Comerciales de Madrid. Es la mañana. Es radio.
Rápidamente déjenme contarles que en teoría son 4 los días que quedan para que termine esta segunda ola de calor del verano. Le pondremos punto final el próximo lunes. Hoy todavía son 35 las provincias que están en alerta por calor y tormentas. Las tormentas se van a concentrar en Aragón y en Cataluña y aún los termómetros se van a acercar a los 40 grados en puntos de Galicia, Extremadura, Castilla-La Mancha o Andalucía. A esta hora en Madrid tenemos 23, vamos camino de los 37, así que tampoco nos quedamos lejos. La máxima nacional en Badajoz con 43, la mínima en Soria y Teruel con 16. Luis Fernando Quintero, muy buenos días de nuevo. ¿Qué tal, Dani? A ver, ¿qué datos tenemos en la bolsa? Bueno, pues como hemos contado anteriormente, ya ayer fue capaz nuestro principal indicador, el IBEX 35, de superar el nivel de los 15.000 puntos. En este momento, 15.071, empujado por las buenas sensaciones que se producen en el mercado después del dato de IPC en Estados Unidos, mejor de lo esperado, y que alimenta la posibilidad de que la Reserva Federal norteamericana dé su brazo a torcer y baje los tipos de interés en la próxima reunión. Ya veremos si finalmente esto sucede o no, pero de momento, como te digo, buenas sensaciones en el mercado y nuestro IBEX 35 por encima de los 15.000 puntos. Mañana más. Me dediqué a perderte y no senté en momentos que se han ido para siempre. Y en la noticia de interés cultural de la 11, Verónica, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, pues hablamos de Alejandro Fernández porque se encuentra de gira por nuestro país durante todo este mes de agosto. Fíjate, este domingo va a actuar en La Coruña. Atenta, Silvia, por pues si quieres. Estoy allí. Seguida de Santander o Pamplona. Fíjate, esta canción tiene 20 años justo se va a hacer. El próximo año, 20 años de esta canción. Yo es que cuando era más joven era fan de Alejandro Fernández, fíjate. Y estos días se ha hecho viral porque en uno de sus conciertos él no tiene ningún complejo, ha cogido la bandera de España y la ha ondeado con orgullo. No como otros. Efectivamente. Y bueno, así que... vale, pues para todos aquellos que le guste, estupendo. Has dicho Galicia, Santander y Pamplona. Y Pamplona. Vale. Toda España disfrutando de Alejandro Fernández. Ahí queda. Es la mañana. Es radio. Dos minutitos pasan de las 9:25, una hora menos en Canarias. Seguimos en tiempo de tertulia con Carmelo, con Maite y con Silvia. Y hoy la prensa, Silvia, interpreta que los mandatarios europeos que ayer se reunieron con Donald Trump han convencido al presidente norteamericano de que mañana, en su reunión con Putin, no puede aceptar ningún acuerdo que no apoye a Ucrania y que incluya la cesión de los territorios que Rusia ha ocupado ilegalmente durante estos años. Trump calma a la Unión Europea. Primero alto el fuego y luego reunión rápida con Putin y Zelensky. Es el titular del diario ABC. Se destaca también que el presidente estadounidense se ha comprometido a imponer severas consecuencias si Rusia no para la guerra, pero una cosa es lo que dice Trump y otra lo que pase mañana en Alaska. Xavi Colás lo está explicando de maravilla en el diario El Mundo. La máxima preocupación en estos momentos en Europa es que Trump caiga bajo la influencia de Putin y que no cumpla lo acordado, que es que antes de alcanzar un plan de paz se firme un alto el fuego y que nadie se negocie sin Ucrania. La principal novedad tras la reunión de ayer es que Zelensky estaría dispuesto a discutir cambios en el territorio, incluida la cesión de algunas partes ya ocupadas por Rusia. Y ayer comentábamos en esta tertulia, con Paco Maruenda y también con Carmelo, que nos acompaña de nuevo, que no había dudas acerca de que Putin iba a ser el vencedor de todo esto. Bueno, hoy el general de división Rafael Dávila dice en un artículo en El Mundo que si mañana Putin no acepta sus condiciones, las de Trump, la crisis geopolítica dará una vuelta de tuerca completa y se atreve a augurar que el dictador ruso a su manera cederá, que alcanzarán un acuerdo que en principio no lo parecerá porque nadie quiere mostrar una Rusia débil, pero que habrá acuerdo, de modo que el final de la guerra estaría cerca. Y lo explica este general Rafael Dávila, basándose en esa supuesta debilidad de Moscú por lo que está pasando en países aliados, socios suyos, como puede ser Siria o Irán. Yo lo veo, a ver, no soy tampoco un experto en esas cosas, creo que tenemos que admitir nuestras limitaciones, pero
lo veo un poco optimista. No es lo que te dice lo que está... O sea, no es eso lo que parecen indicar los movimientos de Rusia en el terreno, que sí que está haciendo ofensivas puntuales, pero con bastante fuerza y además ganando terreno, según las últimas informaciones, y no es tampoco el modo de proceder habitual de Putin. Además, no es lo que te hace pensar una negociación que cuando llega a la mesa, una de las partes ya ha mostrado su intención de ceder. Entonces es lo complicado. Es decir, si tú ya llegas a la mesa diciendo que puede haber intercambios de territorio, pues es muy difícil que el otro te diga, no te los admita de entrada. Es decir, entonces yo preveo una negociación muy difícil. Yo creo que sí que es probable que la guerra no le quede mucho, más por la fatiga de Ucrania que por la de Rusia. Ucrania es un país mucho más pequeño y el desgaste al que ha estado sometido ha sido terrible y lo que está sufriendo es horroroso. Pero no me parece, o sea, me extrañaría mucho, me sorprendería muy favorablemente que esa paz fuese una paz que podamos llamar admisible y que no supusiese un espaldarazo para Putin y un pensarse que, oye, mira, pues ahora hemos hecho esto y dentro de unos años pues vamos a ver si lo intentamos en otro lado y le cogemos un cacho a otro país que nos interese robarle una parte de su territorio. Sí, yo creo que es... Hombre, el hecho de que Putin haya lanzado una ofensiva en estos últimos días, teniendo en cuenta que también el ejército ruso está agotado, puede ser un gesto, porque eso a menudo pasa. De vista a una negociación te interesa tener la posición más fuerte que puedas y en este caso el terreno, o sea, más asentado que puedas para llegar con un poco de fuerza a esa negociación. Es muy complicado, efectivamente. Yo no creo que Putin pretenda ceder y evidentemente él piensa siempre en una paz a cambio de quedarse con los trozos de Ucrania. No sé hasta qué punto Zelensky va a tener margen de maniobra para negarse a eso, pero yo desconfío más que nada porque no me fío de Trump. O sea, así como, es que no es fiable, como en otras áreas, Oriente Medio, sí tienen una estrategia clara. En el caso de Ucrania ha dado muchísimos bandazos, ha mostrado estar más interesado en llegar él a sus propios acuerdos y a sacar tajada de Ucrania y aprovechando la debilidad de Ucrania que de lograr una paz justa. Y me temo que, y en este caso yo honestamente creo que los esfuerzos europeos pues le resbalan. O sea, vale, sí ha tenido una reunión, ha dado garantías. Vamos a ver, Trump no es tonto, pero es que sinceramente creo que no le interesa tanto. Sí, no es que sea tonto, pero que sus prioridades desde mi punto de vista son otras. No es una prioridad. Hay una doctrina estadounidense que se está imponiendo y que es parte evidente de la forma en la que ve la política exterior el grupo que ha llegado ahora al poder, el grupo, digo, no solo Trump, sino toda la gente que le rodea, que es que Europa no tiene mucha importancia. Por varias razones. La primera porque, y en eso tienen parte de razón, estiman que Europa tiene que aprender a defenderse sola. Sin duda. Y porque además el eje, digamos, de la política, de la geopolítica y del riesgo mundial estaría más en el Pacífico con un gigante como China que con Rusia, que al final también en esta guerra ha demostrado ser un gigante con pies de barro. Porque Exacto. A priori todos contábamos con que con Ucrania le duraba 2 semanas a Rusia y llevamos ya 3 años y pico. Entonces, el vuelco hacia el Pacífico ya viene de la época de, bueno, antes también, pero Obama lo agudizó bastante frente a una Europa que pues con buenas relaciones, pero bueno, tampoco plantea ningún problema, salvo cuando ha habido crisis, que siempre ha sido Estados Unidos el que ha tenido que sacar las castañas. Estoy pensando en Bosnia y ahora con Ucrania, claro, ya hay un hartazgo perfectamente comprensible en Estados Unidos. Pero dicho eso, y afirmando que ese hartazgo es comprensible, a ver, Europa es el colchón que te ha permitido luchar las guerras mundiales fuera de tu territorio. Es decir, que tampoco puedes despreciar eso. Estados Unidos ha invertido en la defensa de Europa durante todo el siglo XX, sobre todo durante la segunda mitad del siglo XX, entre otras razones porque eso te hacía que en las costas de New Jersey y de Nueva York pudieras estar muy tranquilo, porque el frente estaba miles de kilómetros más allá. Uh-huh. Y yo creo que abandonar completamente esa idea es un error. Entonces, es un error y que tendría que haber como un cierto equilibrio, que espero que lo haya, no estoy diciendo que no pueda haberlo, entre lo que es la colaboración con tus aliados
y el hecho de que efectivamente tus aliados tienen que tomar más protagonismo, pero no tienes que dejar de tener aliados. Estados Unidos, yo me da la sensación de que está como que Trump cree que no necesita aliados, es decir, que todo lo pueden hacer ellos. Sin duda, Estados Unidos es el país más importante del mundo desde muchos puntos de vista, y uno de ellos es el geoestratégico. Tiene el mejor ejército del mundo, digamos, sigue siendo la gran potencia, muy por encima de Rusia, y por ahora yo creo que muy por encima de China, aunque bueno, eso a lo mejor ya está más ajustado. Pero no puedes dirigir el mundo, por así decirlo, sin tener aliados, y aliados firmes y aliados a los que respetes. Sí, pero yo creo que tampoco la Unión Europea está sabiendo explotar esa circunstancia, porque si lo vemos, insisto, desde el punto de vista europeo, yo tengo la sensación de que la Unión está teniendo, o más bien ha asumido un papel de espectador en esta negociación, cuando en realidad la frontera con Rusia no la tiene Trump. El problema que tiene la Unión Europea es que es incapaz de actuar de una forma medianamente coordinada, y sobre todo yo creo que, aunque en los últimos tiempos esto ha cambiado, es incapaz o ha sido incapaz hasta muy poco de ver los retos que tenía delante de sí. Para la Unión Europea, así como para Estados Unidos, China es probablemente el principal reto. Para la Unión Europea el principal reto es claramente Rusia, y es que, iba a decir, hemos estado comprándoles, no, es que seguimos comprándoles crudo y gas como si no hubiera un mañana. Entonces, Europa no ha buscado situarse de una forma que le permitiese tener verdadera independencia y, por ejemplo, pues eso, haber admitido a Ucrania en la Unión Europea o en la OTAN cuando era el momento, o poder amenazar de una forma creíble con poner 2 millones de soldados en la frontera entre Rusia y Ucrania. El problema es que no tiene capacidad, que eso es Claro. Efectivamente, Europa está intentando, pues aplica sanciones económicas, da todo el apoyo económico que puede a Australia, pero es que ni siquiera Francia y Reino Unido, que son las potencias militares principales de Europa, tienen ya capacidad para mandar nada, no tienen ni municiones, es decir, durante décadas, precisamente porque teníamos el paraguas de Estados Unidos, Europa se ha desmilitarizado por completo, pensando en que ya no iba a haber nunca más ningún problema, que íbamos a estar todos felices en el seno de la Unión. Por eso no se pudo afrontar la guerra de Bosnia, aparte también por las divisiones internas, pero en este caso, que sí hay una opinión, quitando pues a lo mejor Hungría o los más pro-putinistas, sí hay una opinión mayoritaria de apoyo a Ucrania, se ve impotente a la hora de militarmente presentar un desafío a Rusia. Vivimos, o sea, hay gente que vive en un mundo de ilusión y de colores y de dulces, pero la realidad es que lo que te hace relevante internacionalmente es poder poner 500.000 soldados en cualquier sitio del mundo en un plazo de 2 semanas. De ahí la necesidad. Eso es lo que realmente te hace, cuando llegas a la mesa de negociación, dices, oye, aquí estoy yo. Y al final la posición de Trump... Que eso sí que lo tiene Europa, aunque sean pocas, acabo enseguida, y tener armas nucleares. Que no es que vayas a usarlas, pero la diferencia entre la Rusia, por ejemplo, en esta crisis y cualquier otro país, es que Rusia tiene armas nucleares. Y eso pesa en una mesa de negociación. Las tiene, por cierto, porque se las quitó a Ucrania y a otros países a cambio de respetar su integridad territorial. Exacto, que eso se firmó y Europa prometió que respaldaría a Ucrania y por eso está ahora mismo pillado. En ese sentido, la presión de Trump y las amenazas con salir de la OTAN si Europa no incrementa el gasto militar, pues al final eso ha sido lo que ha hecho reaccionar y ha hecho comprender efectivamente la necesidad de que Europa ya se plantee otra estrategia con la defensa, que es una posición que ya tiene claro los países europeos, salvo pues España, que ha estado arrastrando los pies, como vimos en la reunión de la OTAN en La Haya, y es uno de los puntos también que nos está separando ese país europeo que ya no es casi europeo. Sí. Quizás sea uno de los motivos por los que hemos sido excluidos precisamente de estos debates sobre el futuro. Sí, porque ya no somos un socio fiable. Ese asunto quiero abordar con vosotros. Yo, en cualquier caso, por cerrar este capítulo, yo tengo la sensación, puede estar equivocado, la intuición de que ya hay algo pactado entre Trump y Putin, porque de lo contrario tampoco le encuentro mucho sentido a que se vayan a ver cara a cara. Es decir, desde que regresó a la Casa Blanca han hablado por teléfono varias veces. Esas conversaciones no se han sustanciado en acuerdos concretos. ¿Por qué iban a verse ahora cara a cara si realmente no fuera a servir para nada y la situación fuera a continuar igual? Es muy probable que tengas razón y se trata de escenificar
algo, pero sí es muy probable. El caso es que sí se entienden Putin y Trump. Yo creo que debe tener ese componente un poco, a lo mejor, del personaje autoritario, del hombre de negocios pues efectivo y del hombre fuerte, ¿no? Hay como una especie de sintonía entre ambos. Que eso, bueno, no sé si va en detrimento de Zelensky, pero bueno, Silvia, ayer el presidente del gobierno intentó trasladar la idea de que él también participa en este tipo de debates, pero lo cierto es que solo acudió como oyente a una reunión donde le informaron de todo aquello que se había hablado en la reunión importante. De las 3 reuniones que había, le invitaron a la reunión de la coalición de voluntarios. Hay que admitir que hasta hace bien poquito Moncloa y Ferraz eran los campeones de la propaganda, del marketing, de eso que venimos a llamar ahora relato. Ya no cuela hoy, salvo El País. Los otros 3 grandes diarios de tirada nacional llevan esa soledad del presidente del gobierno a sus editoriales. En el caso de La Razón, llegan incluso a insinuar que la presencia de Sánchez en esa reunión, anunciada además a última hora, seguramente obedezca a una llamada de urgencia desde Presidencia para que le invitasen, como si hubiese suplicado que contasen con él. El Mundo habla de la irrelevancia internacional a la que Sánchez condena a España, y ABC acusa al presidente de romper la confianza de nuestros aliados con gestos vacíos y alianzas inconvenientes que buscan satisfacer a sus socios parlamentarios y a los lobbies socialistas. Añado otro dato que publica precisamente también ABC y que abunda en esa irrelevancia, insignificancia a nivel internacional. No hemos recibido ninguna visita de Estado desde mayo del año 2023, y lo peor es que no hay agendada ninguna otra. Y no sé si sabréis, si recordaréis cuál fue esa última visita de Estado, pero no es sorprendente. Gustavo Petro. El presidente colombiano. Bueno, ¿quién va a querer venir a reunirse con el hermano de David Sánchez, el marido de Begoña Gómez y el jefe inmediato de Santos Cerdán? Igual puede parecer, o sea, a lo mejor el gobierno se cree que esas cosas no trascienden o que no tienen importancia, o que vistas desde fuera pueden ser tenidos como bulos, fango, tal, pero es decir, al final... Pero no sé si son, Carmelo, los asuntos domésticos, los determinantes a la hora de... Hombre, tienen su peso, evidentemente. Mejor reunirte con un presidente que está limpio de polvo y paja que con un presidente que tiene a gran parte de su familia imputada. No digo que sean los más determinantes, es decir, pero además, si os dais cuenta, la prensa internacional, es decir, que esto ha llegado afuera, la prensa internacional sí le ha prestado mucha atención a esos casos, digamos, a la supervivencia absolutamente contra natura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Es decir, en cualquier país del mundo, del mundo civilizado, para que tengáis, en cualquier democracia, si lo queréis así, un presidente en esas circunstancias habría dimitido hace... ni se sabe. Es decir, bueno, a lo mejor cuando amenazó con dimitir y no lo hizo. A lo mejor cuando se descubrió el plagio de la tesis. Sí, bueno, es como al inicio, ¿no? Pero bueno, ya... Pero, decir, entonces, eso al final ha podido pasar bajo el radar durante un tiempo, pero ya está, ¿no? Y si a eso le juntas todo, digamos, el panorama... Es decir, ahí, de todas formas, hay un poco que es antes, el huevo o la gallina, es decir... Realmente el giro de alianzas, esta integración que estamos teniendo en Iberoamérica, como digamos parte de ese grupo de países desde un punto de vista político, es lo que provoca el desafecto, la desafección mundial, o la desafección mundial nos lleva a ir al único sitio donde en el que parece que pintamos algo, somos algo. No lo sé, pero el hecho es que al final, si yo soy, no sé, el presidente de un país pequeño, tipo Estonia, por decir uno es el primero que se me ocurre, una Estonia, una Lituania, que son democracias completamente normalizadas, y cuando dicen, oye, no sé, nos invitan de España a hacer una... España, pero te vas a tener que reunir... ¿Has visto lo que decía el Times de este tío? No sé, no me parece, no sé hasta qué punto cuál de las dos cosas es más importante, pero me parece que desde luego, si yo fuese el presidente de Estonia, no querría tener nada que ver con ese tipo. Porque si además, perdona, no sabes si, claro, metida en esa línea, no sabes si tú te vas a reunir y al día siguiente va a aparecer que el tío, yo qué sé, tiene una cuenta en Bahamas y justo tú has sido el último que te has reunido. Bueno, yo creo que preguntabas qué fue antes el huevo o la gallina. Yo quiero recordar que Pedro Sánchez llegó a liderar el PSOE como un perfil liberal frente al izquierdismo de Madina y que aspiraba a ser secretario general de la OTAN. Y ahora lo tenemos
en el lado de los populismos latinoamericanos. Yo creo que no le ha quedado más remedio, él es un superviviente y entonces efectivamente los pactos para mantenerse en Moncloa le han ido llevando a podemizar lo que queda del PSOE, este PSOE sanchista, y la política exterior ha sido un reflejo de eso y de la inoperancia, porque tenemos que todas las decisiones que ha tomado nos han ido separando del tronco europeo, ya sea con Israel, ya sea con China, ya sea con América Latina, con Venezuela y ya sea con Estados Unidos, porque claro, él ahora ha querido cobrar el papel de adalid frente a Trump. El problema es que no se da cuenta que no a Trump, o sea, Pedro Sánchez le importa un pito. El problema es que lo que está haciendo es dañando la posición española en la OTAN, en la propia Unión Europea, ahora con el veto a los caza norteamericanos, las relaciones siniestras, que yo espero que esto se investigue a fondo con Huawei, que están realmente afectando a la propia seguridad española y a la seguridad de la Unión Europea, porque España ya no funciona como un país en solitario. España pertenece a dos clubes esenciales que son la Unión Europea y la OTAN, arraigados con Estados Unidos. Entonces, todas las actuaciones que ha ido haciendo Pedro Sánchez y ese ministro que tiene, que no sé para qué sirve, de Exteriores, ha sido para crear problemas, ya sea por ejemplo, de abastecimiento energético, enfrentarnos con Argelia con el tema del Sáhara, que eso, por cierto, también demuestra el doble rasero y la posición tramposa que tienen respecto a los palestinos, porque de repente Pedro Sánchez se convierte en la adalid del pueblo palestino cuando los saharauis los ha dejado tirados. Estamos viendo las consecuencias ahora con el aislamiento internacional. Hablabas con el alcalde de Algeciras, cómo España se va a quedar, Algeciras, el puerto, se va a quedar fuera de la ruta comercial internacional. Nos está dañando a todos los niveles y finalmente ese aislamiento también se ve en las cumbres y en el ridículo que ha hecho pues este fin de semana, que faltaba que la cámara bajara el fotógrafo y le viera en chancletas, sentado en la silla, y yo no me imagino a Álvarez lo que ha tenido. Hablamos de los incendios y de que los ministros no aparecían. Yo me imagino a Álvarez sudando la gota gorda para que Merch le invitara, lo colara, ¿no? Efectivamente en la reunión de última hora. Hablabas de imágenes, Maite. Yo creo que la cumbre de la OTAN fue un punto de inflexión en este sentido, a la hora de, en la repercusión de alguna manera que ha tenido fuera de España lo que ha hecho aquí Pedro Sánchez y cómo han utilizado lo ocurrido entonces para tomarle de alguna manera la medida al presidente del gobierno y darse cuenta de que era una compañía que no les beneficiaba. Evidentemente ha habido otras decisiones que han podido acentuar esa irrelevancia. El tema de Huawei, el hecho de renunciar a los caza F-35 estadounidenses. Vamos a ver también cómo se resuelve ese asunto, pero yo creo que lo ocurrido en la cumbre de la OTAN, en ese desafío que planteó España a sus aliados de la OTAN, renunciando a elevar el gasto en defensa al 5%, fue un desafío a una... Renunciar, pero sin renunciar. Pero sin renunciar. Al final, quedando mal con todo el mundo. Firmó el documento igual que el resto, efectivamente, como dijo Giorgia Meloni al término de esa cumbre, pero lanzó un desafío públicamente a una cuestión capital para la OTAN. Y yo creo que desde entonces realmente las cosas sí han cambiado. Lo que me sorprende, sí, porque es una deslealtad respecto a tu propio grupo. Efectivamente, lo que me sorprende, y lo comentábamos estos días, es que él se siga refugiando, ¿no?, en su agenda internacional, como va a hacer en cuestión de 2 semanas. El día 3 de septiembre. Reunión con Starmer y otras reuniones que tiene también fuera, la Asamblea General de la ONU, si no recuerdo mal. Sí, pero eso es la típica pantalla para los... Y como decíamos ayer, realmente lo de la ONU haya desfilado, los peores sátrapas y dictadores desfilan por ahí para hacerse la foto. O sea, la realidad de todos modos es bien distinta. Se acaba de confirmar hace unos instantes. Se va a ver próximamente. El presidente de Ucrania, Zelensky, se va a reunir con Starmer. Ayer era recibido antes de las reuniones por el canciller Merz y ahora el siguiente va a ser el premier británico. Así que de nuevo, además de no estar en las reuniones importantes, no firmar los documentos al margen de esos en los que están invitados todos, de nuevo Reino Unido le toma la delantera. Macron ayer también, con las declaraciones que hacía después de participar en esa videoconferencia, está muy solo el presidente, por más que intenten reactivar esa agenda. Sí, como ocurrió por ejemplo el sábado con esa llamada telefónica. Estoy convencido de que a propuesta evidentemente de Moncloa. Ayer de todos modos publicaba, no puede faltar nunca, ese tuit
después de participar en la reunión, con fotografía también incluida para que quedase constancia de que estaba en la Mareta, sí, pero trabajando. Y por la noche nos avisó de que había incendios en la península, que no nos hemos dado cuenta. Si no llegamos a ver ese tuit del presidente, hubiéramos tenido problemas. Bueno, Jaime, precisamente por los incendios preguntábamos hoy a los oyentes. Efectivamente, hemos ido preguntando por ellos, en concreto por las declaraciones de la ministra de Transición Ecológica, Sara Agesen, quien ha afirmado que su virulencia es en gran medida debido al cambio climático. Además, deja entender que quien piense que hace calor simplemente por el hecho de ser verano es un negacionista. Los oyentes se han reído de las afirmaciones de la ministra y la califican de inepta por su nula gestión. Los más experimentados nos dicen que en la vida ni ha habido esta cantidad de incendios ni han tenido la violencia de los de hoy, pero piden a la ministra que aprenda un poco de historia de España y que la cuestión sigue estando en la limpieza de los montes y de los bosques. Por otro lado, no creen que los pirómanos tengan algo que ver con el cambio climático y ahora les vamos a escuchar a todos, pero antes, si te parece, hacemos una pausa. Es la mañana. Es radio. Es la mañana. Es radio. Opiniones, Jaime. Empezamos con José Luis. Califica la relación del cambio climático con los incendios de timo y asegura que quienes insisten en ellos son los que luego se salen beneficiados por el tema de las placas solares o los molinos eólicos. Por otro lado, Maritere nos cuenta que en sus 82 años de vida ha conocido absolutamente de todo y afirma que antes los montes estaban muy limpios, no como ahora, que según ella están hechos una pena. Al resto les escuchamos. No tienen ni idea. Vamos a ver. Aquí, en La Mancha, precisamente en Ciudad Real, hemos tenido, cuando yo tenía poca edad, porque pequeña sigo siendo, pero cuando tenía poca edad, 44, 46 grados. Y no había incendios. Lo que pasa, que qué casualidad que todas las comunidades del PP están ardiendo. Que sepa la señora ministra que antes, si no habían incendios y no había ni muchos incendios, alguna cosilla de vez en cuando, es porque se limpiaban los montes, se recogía todos los matorrales, limpiaban barrancos, por los pinares y todo, porque lo que recogían lo llevaban a fábricas, a hornos y eso se usaba. Lo que hay que hacer es ya pasar de todos estos jetas sinvergüenzas, que están viviendo a costa con los cuentos de estos ecologetas. Había que mandarlos a todos a ellos al campo. La ministra Agesen, de las más ineptas del gobierno, nos dice que es por el cambio climático. Vaya, qué sorpresa. Yo creía que era Franco el que había dejado mal los montes y todo eso. Serán tontos e ineptos. Lo de los ministros del gobierno es de risa. O sea que no saben por qué se va la luz. A fecha de hoy no lo han dicho, pero sí saben por qué son los incendios. Porque los bomberos están mal pagados, porque se gestionan mal los montes y la ganadería. Es como el tema de la Renfe. No saben por qué no funcionan los trenes, pero son los más puntuales de Europa. Yo es que me da la risa. No se da cuenta, o es que es como el tonto y la linde. No se da cuenta que la linde del cambio climático se ha acabado. O es que los pirómanos son el cambio climático. O es que el no desbrozar el monte es cambio climático. Vamos a ver que cuando se acaba la linde, el tonto sigue. El cambio climático, cuando hay 25 detenidos como presuntos autores de estos incendios por no recordar otras tragedias. Y además, lo hacíamos con la Dana, por ejemplo. Ahora estamos en un momento en el que decir esto va a sonar raro y contraproducente, pero es que hay menos incendios ahora que hace 30, 40 años. Hay menos superficie quemada. No. O sea, a ver, he dicho que hay menos incendios y eso no estoy seguro, tendría que mirar, pero hay menos superficie quemada. No año a año, porque la superficie quemada en un año puede cambiar por un único incendio o por una semana como esta terrorífica. Pero si haces, por ejemplo, comparaciones de periodos de 10 años, los últimos 10 años no estoy seguro, pero probablemente serán el momento en el que, o sea, los 10 años en los que menos superficie ha ardido en España de los últimos 40-50.
El problema de los incendios es muy complejo, pero el tema del cambio climático es falso. Más aún, voy a decir, ahora esta semana sí que estamos teniendo mucho calor. Hemos tenido un mes de julio, como hacía mucho tiempo que no había un mes de julio en España, de temperaturas suaves. Es decir, claro, es que aquí lo que pasa es que lo que no puedes es culpar de todo al cambio climático. Y el cambio climático, aparte de que es un tema que hay que estudiar, hay que hacer mucho y para estar seguros y para afirmar que lo hay, que es algo... Yo no lo voy a negar aquí, pero bueno, pero no ese es el tema. Pero el cambio climático no tiene nada que ver con cómo están haciendo, con que un año en concreto arda más campos o menos. Es una cosa. Hay factores humanos. Hay factores humanos. El primero, los señores que van por ahí quemando el bosque, pero hay factores mucho más complicados. Esta señora nos hablaba, una de las oyentes, simpatiquísima, nos hablaba de cómo antes los bosques estaban muy limpios. Antes estaban los bosques muy limpios por varias razones. Una de ellas que había mucha más población en el entorno rural y otra era que la gente necesitaba esa leña. Necesitaba lo que se sacaba del bosque para su día a día, para vivir. Hoy en día no se necesita, claro, el tratamiento es completamente distinto. Aparte de, como bien dices, las leyes ideológicas estas de que la naturaleza no se puede tocar como si fuese algo completamente que son un despropósito, porque mira, le voy a dar una noticia a los oyentes, en Europa no hay naturaleza virgen. Toda la naturaleza que hay es fruto de la interacción con el ser humano. Es que yo tengo la sensación, perdona Maite, de que cada vez que ocurre una catástrofe medioambiental de este tipo, recurren al mantra de siempre para tapar su incompetencia. Exacto. Es que lo vimos durante la Dana. En la Dana utilizaron el mismo argumento. Y es el cambio climático. Y está demostrado científicamente que no es así. El ejemplo de Chiva. O sea, es que no hace falta que me lo cuenten, es que lo he visto. Es que hay un barranco enorme de 15 o 20 metros de altura y 6 o 7 de ancho que atraviesa el pueblo de Chiva. Entonces, oiga, no le eche usted la culpa a que viene un episodio de fuertes tormentas. Eso puede ocurrir ahora dentro de 5 o 10 años, pero si usted ejecuta la obra que se planificó y desvía ese barranco antes de que pase por ese municipio, por mucho que llueva, las casas que están en Chiva van a continuar ahí. Pero además de eso, que dices y lo dices muy bien, además de eso, es que está demostrado científicamente que no hay ni mayores ni más episodios de lluvias torrenciales salvajes como las de la Dana, ni son mayores. Está demostrado científicamente, está estudiado, lo hemos publicado en Libertad Digital, ahora que me perdonen, no recuerdo los títulos de los artículos, pero si la gente lo busca un poco lo encontrará. Está demostrado científicamente, es mentira, es propaganda. El cambio climático podrá estar afectando a una cierta subida de las temperaturas, que es cierto, menos relevante de lo que la gente se cree, pero es cierto. Pero no está afectando, por ejemplo, a los regímenes de lluvias en el Mediterráneo, que siempre han sido así. Es decir, que ha habido inundaciones en Valencia desde el tiempo de los romanos. Es decir, desde que se conoce. Y la gota fría, todos la hemos visto, todos la hemos oído hablar, ahora se le llama Dana o no sé qué, porque yo creo que se cambian los nombres también para dar como impresión de cosas más graves, pero vamos, yo he estado viendo una gota fría en mi pueblo y llovió durante 5 días como si fuese a salir Noé y ya está, y es un episodio del que ni nos acordamos. Lo cierto es que el clima lleva cambiando desde que el mundo es mundo, quizá hay etapas, es verdad que hay unas temperaturas más, hay calentamiento, pero en cualquier caso eso no quita para que se tomen medidas o que haya decisiones que afectan lo que está pasando. Casi todos los expertos ahora con los incendios y cuando se habla con los alcaldes y los propios expertos te dicen cómo justamente el hecho de que se haya despoblado muchos lugares, el hecho de que también se esté reduciendo la actividad agrícola, bien por despoblamiento, bien porque se está incentivando el abandono de la agricultura y sobre todo la ganadería, incentivado por la Unión Europea y las políticas europeas, eso hace que todos los colchones que había tanto de sembrados como de pastos que justamente servían de cortafuegos, al no haber eso, ahora mismo, yo acuerdo un incendio en Ronda, hace, no sé si fueron 3 o 4 años, que fue un incendio en Málaga enorme, y justo los expertos hablaban de cómo antes había un cinturón de agricultura que hubiera impedido, que ya no existía, y hubiera impedido el destrozo que hubo en la serranía de Ronda, ¿no? Entonces, bueno, pues cambio climático sí, pero vamos, las decisiones, los fuegos no vienen por el cambio climático. Desde luego. Bueno, tenemos noticias de última hora relacionadas precisamente con esos incendios, así que hacemos una pausa y enseguida nos cuenta Sergio. Es la mañana. Es radio. Es la mañana. Es radio.
Cuéntanos esa última hora, Pues Sergio. última hora, Dani. Renfe ha restablecido la circulación de trenes entre Galicia y Madrid, que permanecía cortada, recordemos, desde la tarde del miércoles. Ha ocurrido prácticamente ahora mismo y ahora viene la segunda parte del caos. Nuestro compañero Matías Medina ha estado por allí. En el momento en el que él estaba todavía seguía la circulación cortada y el problema viene ahora en el caos que va a tener los viajeros, porque hay horas, no, casi un día de retraso. Claro. Entonces no saben a qué hora pueden llegar a coger su tren los distintos viajeros y criticaban mucho la falta de información. Y no sé, ha venido a las 8:25, no sabemos nada, porque no sabemos si sale o no sale. Aplicaciones no hay ninguna información efectiva. Necesitamos ir a una cabina para solucionarlo y a veces lo solucionan o a veces no nos dicen nada y solo dicen perdón y poco más. Entonces no lo sé, me estoy enterando ahora de que hay retrasos, entonces no lo sé. Hemos llegado ahora a las 8:25, tampoco nos han mandado un mail de oye, pues no os madruguéis, venir a la 1 de la tarde porque hay 5 trenes de retraso. Vale, nosotros teníamos que viajar ayer a Galicia, a Vigo, y nos cancelaron el tren justo cuando llegamos aquí a Madrid. Renfe no nos dio ninguna alternativa, la única opción que encontramos viable fue cancelarlo. Claro, porque ahora hay que reubicar a muchos pasajeros. Eso es, y claro. Comentaban también que no habían recibido muchos de ellos de información por SMS, estaban yendo un poco, nos contaba nuestro compañero Matías, que estaban yendo un poco a verlas venir, a ver qué podía ir ocurriendo. ¿Por qué? Porque también, según nos contaban desde Galicia, desde Adif, señalan que habían dejado pasar a los técnicos para evaluar cómo estaban las vías en ese momento. Había cierto optimismo en aquel momento, pero no se sabía cuándo se iba a dar el visto bueno. Ahora se ha dado el visto bueno. A este último punto, precisamente a Galicia, nos vamos a trasladar, porque el fuego prácticamente rodea Orense por los 4 costados. Sandra Fares, de Radio Galicia, última hora. La oleada de incendios que desde hace días afecta a Galicia no da tregua y además continúa extendiéndose, con un balance que supera ya las 13.800 hectáreas arrasadas por las llamas. La provincia de Ourense es la más castigada por esta emergencia, con varios incendios activos que obligan a mantener la situación 2 de nivel provincial. Así, además, según la última actualización de la Consellería de Medio Rural, el incendio de Chandrexa de Queixa calcina ya más de 5.000 hectáreas. En esta localidad hay otro incendio activo que afecta a otras 2.000, parte de ellas en el municipio limítrofe de Cabeza de Manzaneda. La unión de los vecinos volvió a ser clave para salvar de las llamas a las viviendas de diferentes localidades de la provincia de Ourense como Tribes, Chandrexa y Monte de Ramo. Otro de los incendios de gran magnitud es el que afecta a Oimbra, que ha aumentado también de forma significativa esas hectáreas quemadas durante la jornada de ayer. Otro incendio registrado en Amezquita, también en Ourense, afecta ya más de 2.000 hectáreas. También permanece activo el de Vilar de Bos y en el municipio de Pontevedrés. Gracias, Sandra. Hay novedades también sobre los incendios en Castilla y León. Ha fallecido una segunda persona. Se trata de uno de los jóvenes que ayudaba a Abel Ramos, aquel voluntario que murió cuando acudía a ayudar con una desbrozadora. Esteban Santos, de Radio Castilla y León. Así es, lo ha confirmado el delegado del Gobierno en Castilla y León hace escasos minutos a Televisión Española. Este joven, Jaime Aparicio, que se encontraba grave en el hospital hace un par de días y que ayudaba en esa carretera de Nogarejas en León. Nicanor Sen. Solicitar y también y hacer público nuestra tristeza por esta situación que se ha producido. En cuanto al fuego, los focos zamoranos y leoneses han mejorado mucho respecto a ayer y los días anteriores. Ese incendio del norte, el de Molezuelas en Zamora, no ha tenido apenas reproducciones y está prácticamente parado. El de Puercas ha producido también un gran avance positivo. El jefe de Servicio de Medio Ambiente de Zamora, Mariano Rodríguez, asegura que lo que preocupa ahora mismo es el fuego de Ourense, que se ha extendido entrando en Castilla y León. La situación más complicada se da en los incendios que vienen de Ourense, que amenazan las zonas del Valle de Lubián y Valle de Porto. En estos momentos hay 16 focos, 6 en nivel 2 y 3 en nivel 1 en una jornada que deja ya más de 10.000 personas desalojadas de sus hogares. Algunos medios lo están calificando ya como el peor incendio de nuestra historia. Esa es la parte de información de servicio. La parte política de esta mañana nos deja precisamente al ministro Marlaska hablando sobre la situación de los incendios. Ha confirmado que van a llegar ayuda europea, llegarán a Galicia por la mañana 2 aviones de extinción y desde allí se va a decidir hacia dónde pueden ir, dónde puedan ser de más ayuda. No descartan tampoco pedir más medios y le han preguntado si se prevé elevar el nivel de alerta y la respuesta ha recordado algo parecido a lo que sucedió con la Dana. En el momento actual no nos lo hemos planteado. Si una comunidad autónoma, como he dicho, y dentro de su propia responsabilidad, en ese ejercicio de responsabilidad, entiende
que no, por la circunstancia que sea, no se ve capacitada para la gestión, puede solicitar y debería solicitar al gobierno la asunción de la competencia. Igual que nosotros, que en un momento dado somos conscientes de que una comunidad autónoma, por la circunstancia concreta, entendemos que no gestiona o no puede gestionar adecuadamente la emergencia, que no dude la sociedad de que nosotros asumiremos la competencia porque... Claro, se pone, perdona, el tema en la comunidad, claro, y se lo presenta como claro, no está capacitada. Claro, es que todo hecho, es dice, un juego político completamente sucio y repugnante. Dice, puede y añade, y debería solicitar, como dando a entender que quizás ya hay alguna comunidad autónoma que debería solicitar esa ayuda al gobierno y no lo está haciendo. Exacto. Simplemente concluir que hoy empieza esa operación salida también y que se prevén que por carretera se muevan más de 7 millones de personas, por lo que pedimos especial precaución. Ana Mateu, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Dani? Buenos días, ¿cómo estamos? A ver, ¿qué tenemos por delante? Bueno, pues ahora vamos a cambiar radicalmente de tercio, que también viene bien, y lo que tenemos hoy es mucha celebración cumpleañera en Ibiza. Ibiza está más de moda que nunca, y allí hemos pillado a Chris Hemsworth, lo cual nos encanta, porque es un hombre que, oye, que está muy bien, y ha estado con un grupo de amigos como Matt Damon o Rita Ora, pero claro, ha ido a celebrar el cumpleaños y ya tenemos polémica. ¿Por qué? Porque el Zapataki no estaba con él. Entonces, que si hay crisis en el matrimonio, que si no la hay. Bueno, es que el Zapataki está trabajando, está grabando una serie y oye, que él también tiene su derecho a celebrar su cumple con sus amigos. No pasa absolutamente nada, no hay que estar las 24 horas del día juntos. Aunque bueno, no sé qué opinará Elsa del tema. No es la única que está por Ibiza. Está Tú también... estarías 24 horas allí vigilante. Hombre, con Thor al lado, ya te digo yo que sí. Hay que reconocerlo. Esta mañana veíamos, por ejemplo, la imagen en el ABC, que es un grupo de guapos. Sí. O sea, los muchachos... Qué hermanos. Por eso Qué no genética. sé yo... Qué genética. Sí, no sé si yo le dejaría solo, pero bueno, ahí el viaducto de los guapos. Es el viaducto de los guapos. También está por ahí Dua Lipa, al igual que Leonardo DiCaprio, que ha estado en una fiesta y claro, pues se corrió la voz de que había mucho famoseo. ¿Qué pasó? Que se presentó la Guardia Civil. Oye, ¿qué hizo Leonardo DiCaprio? Guardar escrupulosamente su fila, llegó a la Guardia Civil porque no le reconocieron, se identificó y le dijeron, oye, pasa usted. O sea, que se ha portado como muy bien y claro, una locura porque claro, allí había pues todo el mundo, desde Aaron Piper, Esther Expósito, muchísimas celebridades internacionales, Kardashians y demás, y aquello pues fue un despiporre y tuvo que ir la Guardia Civil. ¿De qué hablaremos también? Pues del nuevo lío que tenemos en el mundo de corazón entre Sofía Suescon, Kiko Jiménez y Aaron III en discordia. Estamos ya metiendo otro influencer, un tal Juan Faro, ex policía, ex geo para ser más exactos, que es un culturista millonario que exhibe en las redes sociales una vida llena de lujos, que yo no sé hasta qué punto es bueno que haga eso o no. ¿Hasta qué punto es millonario? Sí, a juzgar por los Lamborghinis y Porsches que saca ahí, parece que sí. Pero claro, ¿qué hará que si es una relación abierta? Que si no lo es, ya se sabe. Excusatio non petita. Y tanto que sí. Y luego hablaremos de la reaparición de Kate Middleton, de que el chef José Andrés ha aparecido cocinando con Meghan Markle o que Katy Perry ha sido multada por grabar en las dunas de Formentera cuando no podía, grabando un vídeo musical. Así que, hay muchos carteles por allí para que la gente no lo haga, pero hay gente que efectivamente le da igual. Le han puesto 6.000 euros de multa y para eso... Sí, yo creo que a ella le importa menos quizás que a otros. Calderilla. Parecido a Shakira en Barcelona, una fuente. También hay que ir con muchísimo cuidado. Y después de la Crónica Rosa vendrá Teresa de la Cierva, hablaremos de novedades de los mejores productos de belleza y luego vendrán Asun González y Carmen Salas. Vamos a hablar del SIBO. ¿De qué es el SIBO? ¿Por qué se habla tanto? ¿Por qué hay tanta gente en redes sociales hablando de hinchazón estomacal? Pues de todo este síndrome y de salud gastrointestinal y de aquellos alimentos que son los mejores aliados para nuestro estómago, lo hablaremos con ella. Todo eso después de la Crónica Rosa. Bueno, pues todo tuyo hasta las 12, Ana. Fenomenal. Nosotros lo dejamos aquí. Silvia, Sergio, Carmelo, Maite, gracias. Gracias a vosotros. Y a ustedes decirle que mañana les esperamos a las 7, como siempre. Adiós. Es la mañana. Es radio.